Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Muy buenas con todos, todas y todes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chismecito Inclusivo. Esperando que les hayan gustado el resto de capítulos que hemos estado subiendo y que nos vayan comentando y dejando sus opiniones o de algún tema que quieran hablar en específico. Bueno, el día de hoy hemos cambiado un poquito la dinámica. No me encuentro con Sally, pero me encuentro muy bien acompañada. Estoy con mi compañero Nicolás Vanegas. Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos un día más a un capítulo más de Chismecito Inclusivo. Como dice, cambiamos la dinámica un poco para hoy capaz darles un poco de chisme. Un chisme sabroso de mujeres a las que se les ha robado los inventos, invisibilizado. Uh-huh. Y ya creo que de eso vamos a hablar. Claro. Justo como decía Nico, el tema de esta semana va a ser un poquito de chisme, de datos que probablemente no conozcas, porque yo tampoco los conocía y los conocí mientras estaba haciendo esta investigación para este capítulo del día de hoy. Pero bueno, en el capítulo con Salet, que salió hace unas 3 semanitas, hablamos sobre cómo mientras las mujeres vamos ganando derechos, el sistema como que confabula en nuestra contra y nos va oprimiendo. Entonces, de ahí sale la idea de que, claro, nosotras las mujeres desde el inicio de la historia hemos estado haciendo constantemente 1,000,000 de cosas. Tenemos doble hasta triple carga de trabajo y de cuidado y demás cosas. Entonces, se nos ocurrió hablar sobre esos momentos de la historia en los que las mujeres creamos o participamos en la creación de algo como sumamente importante que hasta el día de hoy seguimos utilizando, como vamos a ver en algunos ejemplos. Y básicamente se borró nuestros nombres de la historia. Y bueno, el día de hoy les tenemos unas diapositivas y les vamos a ir contando. Yo quería arrancar con esta frase de aquí que me llamó muchísimo la atención. Fue lo primero que pensé cuando Nico me dijo cuál era el tema del día de hoy. Y es cuando anónimo era sinónimo de mujer, porque durante mucho tiempo y en la historia, cuando algo no tiene un nombre o es anónimo, es muy probable que sea de una mujer que fue invisibilizada. Entonces, Nico, cuéntanos, ¿quieres irnos contando de las primeras mujeres y las primeras cosas de las cuales fuimos borradas? Claro. Cuando te dicen ADN, ¿qué se te viene a la cabeza primero? Uy, ahorita se me vienen muchas cosas feas. Pero claro, el ADN, antes de que fuera mal llamado por otras personas, es como toda esta carga genética que tiene nuestra información en el cuerpo. ADN. Capaz el ADN que se tiene... El ADN Uh-huh. que unas personas tienen ADN por sus generaciones de corrupción. Sí. Bueno, Rosalind Franklin, un nombre que capaz no le suene mucho, fue la inventora la que descubrió el ADN en un microscopio. Uh-huh. Fue la primera persona en ver el ADN en una placa, lo vio, pero nunca se le dio el valor que merecía, pues. Uh-huh. Entonces, fueron años de investigaciones para ver la estructura del ADN. Posteriormente igual vio el ARN y todos sus compuestos, pero no se le dio el valor que se merecía, pues. Claro, o sea, ella es la que toma la fotografía 51, que es como un evento súper importante que se utilizó para descubrir la estructura del ADN. Y bueno, yo en la diapositiva, bueno, ahí está Rosalind Franklin, para que la conozcan, para que conozcan su nombre y su cara. Y al lado están 2 personas que se llaman James Watson y Francis
Crick, que fueron las personas que pues se llevaron el crédito de haber descubierto el ADN. Y de hecho, por ejemplo, Rosalind toma la foto en 1952 y en 1962 estos dos hombres ganan el premio Nobel por la invención de Rosalind y nunca se les dio el crédito, así nunca. Ella murió sin tener un reconocimiento como tal. Ahora, imagínate estar trabajando en un laboratorio durante años, investigaciones, pruebas, experimentos, hasta que un día ves como dos átomos chocan. Ujú. Eh, bueno, eso lo descubrió un hombre que tenemos por acá, Liz Meitner, lo descubrió, estaba trabajando junto a su compañero, encontró la fisión nuclear, que era cuando dos átomos se Mm, chocaban y se esparcía por completo todo. ujú. Ella lo descubrió, pero el premio Nobel se lo llevó su compañero, porque creo que, no sé, la gente pensaba que no se merecía el premio, aunque Ujú. ella lo investigó, lo descubrió y formuló las síntesis y las ideas. Ujú. Creo que también se le quitó todo el mérito. Su compañero se llevó todo el crédito por completo. Cambió la historia de la ciencia y ver que el premio se lo llevó otra persona, creo que Turrísimo. debería darnos indignación Ujú. por Totalmente. por todo aquel suceso. Dale. Bueno, la siguiente que tenemos ahorita es Ada, perdón, hay unos nombres bien complicados en todo este capítulo porque son la mayoría de Estados Unidos y de por allá de esos lares. Entonces tenemos a Ada Lovelace, que fue la primera programadora. Ella trabajó con la máquina analítica de un señor llamado Charles Babbage y escribió el primer algoritmo pensado para ser procesado por una máquina. Entonces, durante esa década, obviamente quien se llevó el crédito fue el señor dueño de la máquina y de hecho fue por muchos años reconocido como el padre de la computación. Y bueno, obviamente Ada como que fue invisibilizada y nadie nunca se enteró. Hoy también, sí, o sea, hoy día ya la conocemos como una de las primeras programadoras de la historia, pero durante la década de la historia de la tecnología, como que obviamente igual que en otros muchos sectores de la historia y campos también de trabajo, como que todo era muy masculinizado y nunca se le dio el reconocimiento a Ada por lo que hizo. Imagínate, hace más de un siglo y medio Ujú. que pasó todo esto y que no se haya visibilizado su nombre, parece algo muy grave. Sí, Imagínate cómo estaría ella viendo, cómo ahora toda la tecnología avanzó, que existe la ajá. IA, Y las ella tecnologías puso el primer granito, sí, sí. precedentes. Claro. Y bueno, yendo como de la mano de esto de aquí, vamos a hablar ahorita, porque o sea, cuando yo leí este ejemplo, como que se me vino a la mente, no sé si alguna vez a ti te han salido como esos típicos reels de hombres que están entrevistando en las calles y ponen así de que obviamente les preguntan a las mujeres, así como, ¿y las mujeres qué crearon? Así. Y obviamente nosotras como estamos tan mal informadas, como tenemos nuestras prioridades en otras cosas, como que nunca sabemos qué decir. Y ustedes sabían que por allá hace muchos, muchos ayeres, una actriz, de hecho era una actriz, llamada Hedy Lamar, creó los primeros indicios de lo que hoy en día conocemos como el Wi-Fi y el Bluetooth. Como literalmente hemos creado o sea, fuimos parte de la creación de esto tan importante que ahorita nos comunica y lo es todo para nosotros. O sea, como no podemos funcionar sin internet ahorita. También ella creó el GPS, pero como ella era actriz, o sea, como que durante muchos, muchos años, ella solamente fue vista así como que la mujer hermosa de la televisión y en realidad no, así como ayudó a inventar el Wi-Fi, el Bluetooth y el GPS. Claro, o sea, viendo también más perspectivas así, quisiera como añadir un dato curioso. Ujú. Cuando vienen y te preguntan en la calle, tú dices que eres socialista o tienes esas ideas, Ajá. dicen, ¿y usas celular, usas iPhone? Uy. Y lo que no saben es que el celular, el iPhone o el Samsung, lo que quieran, todo fue gracias al gobierno, el Estado, Ajá. que financió proyectos como el Bluetooth, las pantallas, los radares, el GPS.
todo eso fue para hacer tecnología de guerra, Ujú, pero las tecnologías, como es un uso gratuito, como lo ujú, del Estado para sus investigaciones, el teléfono está formado por cosas del Estado. ujú. Entonces, no tú, ¿qué pasa? Qué chistoso, claro. Es que sí, es el único argumento que hay, así como que eres socialista, ándate a Cuba. ¿Por qué usas iPhone? Y es como, bueno, no nos vamos a meter en esos temas de enseñarles sobre economía en este momento. Quizás en el próximo capítulo que vamos a hablar de economía feminista y otro tipo de cosas más. Entonces, siguiendo con las diapositivas, tenemos ahorita a Lisa Meitner. Están súper raros esos nombres. Lisa Meitner, ella ayudó dentro de la fusión nuclear. Ella estuvo dentro del campo de la fusión nuclear. Explicó, ella fue como una de las pioneras, de las principales, que empezó a explicar científicamente la fisión nuclear. Sin embargo, como vamos a ver durante todas estas diapositivas, el Nobel de Química de 1944 fue otorgado solo a Otto Hahn, que era como uno de sus compañeros dentro del laboratorio. Qué chistoso, como todo el tiempo se nos están robando los créditos. Claro, fisión nuclear, precedente enorme para la, la, la ciencia actual. Ujú. Otro caso que se me viene a la cabeza, muy aparte justo ahora, la esposa de Albert Einstein. Ay, sí. Quizás no se le venga a la cabeza el nombre, pero toda su vida fue un gran prospecto de las ciencias, de las matemáticas. Ujú. Y se rumorea, se chismea por ahí, que ella fue la que tiene más aportes en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Ya. Justamente de Albert Einstein, aunque ella capaz tuvo muchas, eh, mucho crédito en Ujú. lo que fueron parte de la teoría. Además, muchos trabajos de ella fueron otorgados realmente a Albert Einstein, porque creo que de su manera de ver, ella misma pensó que no se le iba a ver, visibilizar, entonces ella pensó que no merecía y se puso el nombre de Albert Einstein. Claro, es que igual, y eso pasa un montón también eh, durante la historia, y es que, claro, ahí está. Nosotras las mujeres hay que tener en cuenta de que no siempre tuvimos el acceso a la educación, por lo que como obviamente no teníamos manera de poder tener como un tipo de conocimiento y obviamente tener como estos tipos de aportes. Y también como hay que recordar mucho eso, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la esposa de Albert Einstein o muchísimas otras mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar fueron mujeres privilegiadas, como que en ese momento las mujeres no teníamos acceso a la educación, y las pocas que lo tenían eran porque, claro, eran privilegiadas y tal, pero incluso tenía como ese privilegio también se les llegó a quitar un montón de sus aportes a diferentes ciencias y artes. Entonces, eso, y pasa mucho, o sea, cuando tú dijiste lo de la esposa de Albert Einstein, también como la esposa de Carlos Marx, o sea, como esta frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer es como es muy cierto, lastimosamente quizás no es de mis frases favoritas, porque es como, sí, estamos detrás de los hombres porque estamos siendo oprimidas, así como nos relegan solo al trabajo de cuidado no remunerado y tal. Entonces, eso, así tener siempre en cuenta. Claro, se habla de Carlos Marx, su esposa tuvo todos los labores domésticos, vivieron en gran austeridad toda su vida, Karl Marx y su esposa, sus hijos. 3 de sus hijos fallecieron, lastimosamente en esa época no había la suficiente salud como para cuidar a los guaguas, ¿no es cierto? Pero poco se habla, siempre se habla del manifiesto comunista o ciertas cosas, pero jamás se habla de la persona que estuvo apoyando, igual transcribiendo los textos. La persona que transcribió todos los textos de Karl Marx fue la esposa de Karl Marx. Sí. Cuidó a los hijos mientras él escribía los artículos, trabajaba en el periódico. Se dedicaba a pensar. Claro, seguía haciendo todo mientras él se dedicaba a pensar. Y también recuerdo programas anteriores que hablaban de
de la creadora de Harry Potter. Ah, sí, eso también. Es justo se va a decir más adelante. Su nombre no lo puso Ajá, puso Aiken Rowling, para que nadie supiera si era hombre o mujer. Claro, entonces... Pésimo. Capaz, de cierta manera, así no se puede, o sea, se puede visibilizar más Ajá. de esa forma. Claro, o sea, es que justamente de ahí, justo o sea, como ella, la escritora de Harry Potter, no ha sido ni la primera ni la única escritora que ha hecho esto, como de ahí mismo sale la frase principal que pusimos al inicio del capítulo de cuando anónimo era sinónimo de mujer. Es como una frase que también está mucho dentro de, o sea, como cuando buscas carteles feministas para el 8 de marzo, siempre es como que que sinónimo no sea, que anónimo no sea sinónimo de mujer, porque era como durante estas épocas del mundo en el que no teníamos como el acceso a la educación y tal, algunas escritoras como para poder publicar sus cosas tenían que poner o que era algo anónimo o ponían solamente de que JL, así. Entonces nunca vamos a saber quiénes fueron esas mujeres, sus nombres reales, sus historias, porque se nos está intentando visibilizar, toda la vida se nos ha invisibilizado a las mujeres dentro de la historia. Entonces, eso. Entonces, continuando, hablando de las mujeres, una de las otras diapositivas que tenemos a las mujeres programadoras del ENIAC, es por el año 1945. Ellas fueron las primeras programadoras eléctricas de la historia y sus nombres fueron, está súper difícil, Kay McNulty, Betty Henniges, Betty Schneider, Marilyn Westcott, Fran Vilas, Ruth Lichterman. Entonces, obviamente, como en las fotos que yo encontré de esa época, obviamente la gente no sabía quiénes eran, entonces como que no sabían sus nombres, no sabían que estaban haciendo como todo este trabajo de programación y que estaban haciendo como realmente un trabajo súper importante, y solo las veían así como, no sé, como que estaban modelando, intentando vender algún producto que, chuta, lastimosamente eso es como que algo que nos ha marcado bastante en la historia, la mayoría de fotos. Entonces eso, ahí están las fotos que encontré que me parecieron súper interesantes porque justo hablábamos en el capítulo con Sally sobre los estándares de belleza, de que cuando las mujeres conseguíamos más derechos, como que los estándares de belleza como que congeniaban así para oprimirnos, y justo en esas fotos que puse en la diapositiva era como, me acordaba de la época de que nos empezamos a integrar a los campos laborales, pero se nos pedía como una ropa que obviamente nos impedía un montón de la movilidad, por ejemplo, como el estar flequitas, el tener esta ropa pegadita, holgada, con tacos. Ustedes intenten estar 12 horas con tacos, es imposible. No, sí o sí, siempre recuerdo a Andrea Echeverría en una entrevista, la de Aterciopelados, que ella decía que en algún momento a ella le habían dicho que los corsets y los tacos, o sea, el corset estaba diseñado para que nos apretaran, porque si has visto cómo ponen los corsets de que te aprietan así, y es como, claro, tú te pones, o sea, cuando yo me pongo vestidos así en encaje o para cosas formales, siempre estoy así como re incómoda y no me puedo mover mucho porque es como que estoy súper apretada. Entonces como que los corsets tenían este funcionamiento de hacernos respirar menos y por ende como que estar así más quietecitas, y los tacones igual, o sea, como que tú no puedes caminar rápido con tacones porque te vas a cansar muchísimo. Entonces eso se ve reflejado mucho en las fotos de las diapositivas, así como, ay, amo tanto Terciopelados, de verdad son mi banda favorita, y a la Andrea Echeverría también la amo mucho. Entonces, claro, desde que yo vi la entrevista de ella donde decía eso, dije como, claro, todo me hace mucho sentido, y claro, la industria de la moda también como siempre está congeniándose para eso. Entonces, siguiendo con las diapositivas y más ejemplos de mujeres que fueron invisibilizadas a lo largo de la historia, tenemos a Katherine Johnson y a las mujeres de la NASA. La NASA. ¿Qué sabes tú de la NASA? La NASA, conspiraciones. ¿Qué se diría? ¿Empresa o institución del gobierno? No sé si, bueno, podría ser quizás, no sé si sea una institución del gobierno, pero sí sé que es como una institución bastante importante. Ajá, o sea. Pero siempre que hablas de la NASA se te viene a la cabeza naves espaciales, supertecnología, matemáticas, personas inteligentes. Uh-huh. Bueno,
Bueno, tenemos a Katherine Johnson, es la que está en el lado derecho, la que está solita. Entonces, de 1950 a 1960, Katherine Johnson y demás mujeres que están en el otro lado de la foto, para empezar, habían muchas mujeres afroamericanas. Entonces, ellas se encargaron de calcular las trayectorias espaciales, o sea, como trayectorias espaciales fundamentales para varias misiones que tuvo la NASA, ¿no? Como que constantemente están mandando cosas para allá, para la Luna. Entonces, durante décadas, obviamente, sus nombres fueron invisibilizados, nadie las conocía, no sabía qué estaban haciendo, y todos los astronautas hombres recibían casi todo el reconocimiento del público, además de premios y bla, 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 y fama, todo el tiempo. Les reto poner en los comentarios 3 nombres de las mujeres que estuvieron ayudando en la NASA y 3 nombres de los hombres que fueron a la Luna. ¿A la Luna? No, Bueno. o sea, solo te van a poner los nombres que se fueron a la Luna, las personas que estuvieron detrás y ayudaron a que fueran a la Luna. Creo que de hecho es de los trabajos más importantes, así, porque ponte, haces un cálculo mal, chao. O sea, de tu cerebro depende todo un viaje afuera del planeta y además un montón de vidas. Entonces, súper chistoso ponerse a pensar en eso. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Tenemos aquí a Artemisa Gentileschi de 1610 a 1650. Y aquí, o sea, con esta diapositiva ya pasamos a algo más importante, que es el arte. Porque claro, tenemos a mujeres que fueron súper importantes en el ámbito de la química, de la física, de la NASA, de la física nuclear y un montón de cosas, pero también es muy importante recordar otras artes y otros campos que son súper importantes, como la pintura, el arte, la danza, el cine, la literatura, que vamos a ir hablando un poquito más de eso, de esos ejemplos. Entonces tenemos a ella fue una pintora, considerada en este momento de la historia una de las pintoras más importantes del barroco durante los siglos 1616 o sea, del siglo X al siglo 50, de 1600. Bueno, sus obras fueron atribuidas muchos a hombres, o sea, que era básicamente lo mismo que pasa con los escritos, o sea, como que una escribía desde su mentecita y luego llegaba un hombre y se lo robaba y lo publicaba como propio. Y bueno, durante la historia del arte como que obviamente fue sumamente ignorada, pero por suerte hoy ya es reconocida como una artista súper revolucionaria. Entonces, ¿quieres decir algo? Solo he escuchado el nombre, la gente enamorada de sus obras, pero no he escuchado nunca claro de la persona que está ahí. Sí, igual como el arte barroco es como un arte específico, súper complicado. Quiero hacer un poquito de pintura de cuando quise estudiar arte. Entonces, continuemos con Alice Guy Blanche. Yo a ella la conocí. Ella es considerada en este momento la pionera del cine. Entonces, ella en los años 1896 a 1920, bueno, ella fue una directora, guionista y productora francesa que nació en 1873. Wow, súper mucho tiempo. Es considerada una de las primeras personas en comprender que el cine podía contar historias y no solo registrar escenas cotidianas. Mientras muchos pioneros también del cine, teniendo en cuenta que nos enfocamos en Francia en este momento, como que solamente habían películas de trenes o de gente caminando, cosas así. En ese contexto, ella como que celebró técnica y ella comenzó a crear películas narrativas con actores, o sea, como que ella empezó a hacer guiones, a contar una historia, y bueno, ahí se fue como tejiendo un poquito de lo que ahora conocemos como el cine, quizás. Entonces, por eso se considera una de las primeras directoras de ficción de la historia del cine. Trabajó inicialmente para la compañía Gaumont, que fue una de las primeras empresas cinematográficas del mundo. Qué loco, qué loco. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas directoras de cine conoces? ¿Cuántas directoras de cine? Sofía Coppola. Uy, es muy buena ella. Sofía Coppola.
Y ya creo. Es que es loco. El otro día, o sea, como yo soy pésima para los nombres, pero pésima. Pero en la industria del cine también me parece muy importante y es súper curioso, o sea, como que me ha llamado un montón la atención el cómo las mujeres somos retratadas dentro de las películas. Y a mí o sea, yo tengo épocas en las que me enloquezco con algo y, por ejemplo, algo que me lleva llamando muchísimo la atención desde el año pasado, ya un año y medio por ahí, son las películas de Pedro Almodóvar. Almodóvar. Ajá, el español. Él como que, claro, es español y tiene tiene una forma de retratar a las mujeres dentro de sus películas que se creó como esta cultura que hace muy poco él salió, bueno, como esta frase, bueno, y tenemos una lista de 15 mujeres directoras que han cambiado la historia del cine, que sería súper importante que las nombremos. Bueno, ahí está Alice Guy, que fue de la que estamos hablando ahorita, que es la madre del cine argumental, que fue como de las pioneras. Tenemos a Germaine Ducal, la génesis del cine experimental, qué loco. También hay una directora francesa que no recuerdo el nombre porque también es francesa. Por ejemplo, ahí tenemos a Eleanora Derenkowski, esos apellidos más raros. También directora de psicoanálisis y del surrealismo. Tenemos a Lina Welt Muller, la primera mujer nominada a los Oscars como directora. Qué importante también, ¿no? Como los premios Oscar. De ella, siempre cada que estamos por alguna fecha importante dentro del feminismo, me sale el documental de ella, creo que es de una película, en donde dice así como de que el feminismo busca la paz, pero yo estoy muy enojada. Y yo digo, esa señora. ¿Lo has visto? Yo soy ella. Nunca la he visto porque no sé cómo se llama. O sea, solo me sale el clip y siempre es el mismo clip de la misma cuenta y no ponen el nombre. Pero ella se llama Agnes Barda y qué loco, la pionera del cine feminista. Es muy importante también tener como todos estos puntos de vista del género dentro de cualquier arte, siempre es muy importante. Tenemos a Catherine Bigelow. Justo iba a hablar de ella. Si no estoy mal, la primera mujer en ganar el Oscar por En Tierra Hostil, en el 2008. La primera directora en ganar el premio Oscar. 2008, 2008, casi nada. Nada, 8 años, no más. James Campion, que fue la primera mujer nominada 2 veces a los Oscars como directora. Qué loco, como vamos a hablar de esto en un momentito. Isabel Coitwell, ella es una directora que dio como una mirada al abuso sexual y una mirada sobre el abuso sexual y el empoderamiento dentro de sus películas. Qué loco. Lucrecia Martel, la directora argentina más importante de todos los tiempos. A mí, yo creo que en lo poquito que he visto últimamente, ahí está Sofía Coppola, la amo. Que tiene estilos visuales únicos y narrativas femeninas bastante complejas. Antes de que se me vaya la idea, yo creo que uno de mis cines favoritos por ahora creo que es el chileno, porque justo vi hace unos pocos días una película que se llamaba Flamenco, que retrataba la historia de mujeres transexuales dentro de una mina. Y es full chistoso porque lo retrataba dentro de, literalmente era un campo de mina en donde ellas tenían como un bar donde ellas mismas administraban y hacían drag y todo, hacían concursos, pero estaba retratada hace muchísimos años, no me acuerdo muy bien si era como en los 80 o en los 70, y en esa época estaba pues de momento, justo esa de ahí, es increíble, si la pueden ver, véanla, está en Movie y por ahí pirateada también, apoyen el arte pirata, pero es increíble porque, claro, gira en torno al hecho de que estamos en una Chile muy retrógrada y aparte estamos hablando de personas transexuales dentro de como de algo tan complejo como una mina, que es como todos hombres, pero así hombres, masculinidad, nivel Dios, y estaba el VIH. Entonces, la primicia va de que la gente
en ese momento creía que esa enfermedad, que no conocían el nombre, no sabían que era VIH, sino que le decían como la peste, se transmitía a través de los ojos. Entonces, es full chistoso porque, claro, durante el día, la protagonista, que su apodo básicamente es Flamenco, como que adopta a esta niña y la lleva a vivir ahí en el cabaret y no sé qué. Y bueno, como que algún día así como que ellas salen un rato como a buscarla a la chica porque parece que como que le querían pegar una cosa así. O sea, no les quiero como contar toda la historia, pero todas salen como a ayudarle. Y todos los mineros que estaban ahí se tapaban los ojos cuando ellas pasaban porque decían como, claro, si las veo, ay, me va a dar la peste y me voy a morir. Como la medusa. Uh-huh. Entonces es full chistoso cómo ha habido tanta desinformación y como a mí me gustó mucho la película, la verdad. No soy tanto de llorar viendo películas, pero casi me hace llorar la película, casi. O sea, como la forma en la que narran. Y Sofía Coppola también tiene como un tipo de cine en el cual retrata a las mujeres, pero o sea, como que las retrata de una manera realista. Y de ahí, de una de sus películas, que no recuerdo el nombre, cuál es específico, no sé si has visto o te ha salido alguna vez un clip que es de una niña acostada en una cama de hospital y que le dice así como, claro, doctor, es que usted nunca ha sido una niña de 13 años. Y es como, vaya. O sea, como retratan muy bien a la mujer. Siento que dentro de la industria del cine, las mujeres siempre estamos como rezagadas mucho a papeles o que nos sexualizan mucho o que solamente servimos para impulsar al protagonista. Y por eso también me gusta mucho Pedro Almodóvar, que era lo que estaba hablando al inicio, porque Pedro Almodóvar creó como una corriente tan específica dentro de sus películas retratando a las mujeres, que se creó toda esta, no sé si decirlo moda, pero la moda de las chicas Almodóvar, que él salió a decir que no le gustaba mucho el término, pero lo que hicimos fue como acuñar ese término y decir como, claro, yo me quiero vestir así, me quiero maquillar así y quiero tener este estilo de vida y quiero ser así. Y es como, yo me identifico mucho con todo este concepto, entonces como que soy una chica Almodóvar, como todas las chicas que retrata Almodóvar dentro de sus películas, que no son las sumisas, no son las que ayudan al protagonista, sino que son los protagonistas y además como que tienen un carácter muy fuera de lo común, porque también las películas de Pedro Almodóvar, como las más importantes, como Mujeres al borde del colapso, toditas sus películas son increíbles, véanlas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mujeres al borde del ataque de nervios. Fue la primera película que vi de Almodóvar y me pareció increíble. Y Kika también, buenísima. O sea, como la manera en que nos retrata es impresionante. Podemos decir que son en sus películas las mujeres que no tienen que ser rescatadas. Exacto. O sea, como no sé si tanto así, pero creo que nos retrata más como desde el hecho de que estamos histéricas, estamos locas, pero con justa razón. O sea, como, y tenemos que estar histéricas y tenemos que estar locas y no lo hace ver así como algo así de que, ay, vean a esta protagonista, está loca, sino como, ven, esta protagonista está teniendo problemas, entienda sus problemas y por qué está actuando como está actuando. Entonces como que es full eso. O sea, sí nos muestra vulnerables como personas normales, o sea, como yo también soy vulnerable, yo también soy frágil y eso no tiene que ser algo relativamente malo, o sea, como no es algo malo ser frágil o derrumbarte, y de hecho ustedes los hombres también, o sea, deberían tener esa oportunidad de poder ser frágiles y de derrumbarse. Pero bueno, no hablemos tanto de eso y vamos con la siguiente diapositiva, porque me gustó mucho porque se me está viniendo a la cabeza más cosas sobre el cine. Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que me toca ver estos conceptos de la pixie, no me acuerdo el nombre en inglés, porque todo está en inglés, pero es como este fenómeno de ser la Ramona Flowers, la Summer de los 500 días con Summer, y como que la chica de tus sueños, pero que es loca y es fuera de lo común, pero no lo suficientemente loca, y no tiene una identidad propia más que ser loca y ayudarte a ti como protagonista masculino a sobresalir. Entonces, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso en otro capítulo porque hay mucha tela que cortar. Igual, o sea, de Sofía Coppola, uh-huh. O sea, quisiera comentar si te gusta la vibra melancólica, cosas así. Uh-huh. Lost in Translation, si no estoy mal, se dice así, la película. Yeah. Un dato curioso, capaz, cuando ella tenía su esposo, uh-huh. Y los dos rompieron,
cada uno hizo su perspectiva de la forma en que rompieron. Claro. Ella con Lost in Translation. Ya. Y el señor, no me acuerdo el nombre ahora sí, con Her, si no estoy mal. Sí. Y es su manera de complementar una ruptura, capaz por el lado de la mujer y el lado del hombre. Es muy interesante. Si capaz estás pasando una ruptura o algo así, si quisieras sentir ese lado, yo creo que es muy interesante que lo pudieras ver. Sí, qué loco. O sea, sí se había escuchado de eso y qué interesante. Cómo el arte es tan increíble. ¿Cómo se te va a ocurrir a ti hacer así una película de la perspectiva de cómo terminaste con tu esposo? Así, qué loco. Pero bueno, vamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Y ya se nos están acabando también un poquito las diapositivas. Ya solo nos quedan 2 diapositivas más. Y la primera que vamos a ver es de Lee Kastner, de 1940-1970. Ella fue una gran artista, una pintora del expresionismo abstracto. Ahí puse como una de sus obras. Sin embargo, igual que muchas otras, por ejemplo como Frida Kahlo también, aunque Frida como que ya es otro fenómeno aparte, pero sí quedó por mucho tiempo opacada por ser la esposa de Jackson Pollock, que es de hecho el señor que está ahí al lado de ella, y durante muchos años como que no fue vista como una artista como tal, sino como la esposa de. Y siento que también nos pasa muchísimo eso, que si nos dicen no se nos permite como tanto crear, y cuando se nos permite crear siempre es como, pero solamente porque somos la esposa de tal o la hija de tal, que eso también le pasó a Sofía Coppola, porque era hija de este otro director que... Francis Ford Coppola, no. Pero del otro director que se apellida Coppola. Y yo tenía entendido, o sea, como que su cine, como que era muy criticado por el hecho de que decían como que, eso es una niñita y así, hija Nepo de papi. baby. Una Nepo Baby, pero no, se supo defender muy bien, tiene muy buenas películas. Entonces, eso también tenemos a otra pintora, así que pasó lo mismo, así de ser opacada por ser la esposa de. Y bueno, y el último, cuéntanos, Nico, ¿cuál es la última? Mary Shelley, el creador de Frankenstein, en el año 1818. De igual, como casi todo lo que hablamos hoy día, no creo que a nadie se le ocurrió que fue creado por una mujer. Ni a mí. me acabo de enterar hace 2 segundos. Muchas personas pensaban que su verdadero creador fue Percy Shelley. Uy. En el año 1818 igual, pero no, fue Mary Shelley. Claramente él recibió todo el reconocimiento intelectual por años. Y claro, Frankenstein, siempre desde la historia del cine, de las historias de terror, creo que ha sido tan importante, ¿no? Sí. Pero no sabría que... De hecho, reciencito hace poco le hizo, si no estoy mal, creo que fue el Guillermo del Toro, creo que le hizo una readaptación a la película de Frankenstein. Entonces, como son cosas con las que crecimos, literalmente clásicos. Harry Potter también, así como aunque me caiga muy mal la autora ahorita, es como es un clásico, así todo el mundo ha visto al menos una vez o sabe que es Harry Potter, o sea, son como industrias muy muy fuertes y que fueron creadas por mujeres y quizás no lo sabías, al igual que hay Wi-Fi. Es muy, capaz, trágico que se nos acabaran las ideas. No, de ley hay un montón de mujeres más, pero el tiempo es muy corto. Hay tantas historias que merecen ser contadas, hay memorias que merecen ser recordadas y creo que poco a poco hay que rememorar cada una de ellas. Sí. Dar el valor que se merece. Sí. Igual, cada cosa que podemos usar el día a día, yo creo que no tenemos toda la verdad. Probablemente la mayoría de cosas fueron hechas por mujeres. O igual, detrás de, como dijiste antes, detrás de cada invento, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Mientras el hombre se supone que trabajaba en el invento, quien cuidaba a la familia o que
el inventor no se muriera de hambre, fue capaz una mujer quien resolvió todos los problemas. Claro, o sea, es súper importante tener eso en cuenta. Por eso me gusta mucho la frase, estoy dispuesta a debatirla con cualquiera. Es que las mujeres sostenemos el mundo. De algo que decía sobre el trabajo no remunerado, también se ha hablado mucho de que, claro, porque los hombres en la antigüedad tenían tanto tiempo de sentarse a pensar o a escribir o a ser filósofos o poetas o lo que sea, era porque tenían a una mujer que les planchaba la ropita, que les daba la comida hecha, que le cuidaba a los hijos, incluso en algún momento que les llegaba a mantener, así como Carlos Marx, por ejemplo, no tenía plata, entonces tenía que pedir prestado o sus hijos tenían que trabajar, cosas así para poder mantener el hogar. Entonces, eso. De ley hay un montón de mujeres que nos faltaron, pero es muy cortito el tiempo, ya tenemos que ir cerrando también este programa. Esperamos que les haya gustado un montón, sobre todo que les haya como encendido una chispa de querer decir así como realmente quiénes crearon las cosas, así como quién creó tal cosa, quién creó la luz, quién creó el wifi, y ahora ya saben que fue una mujer así, y la próxima vez que alguien en la calle les quiera preguntar o les digan así como ¿qué han hecho las mujeres? ¿Qué han creado las mujeres? Pueden decir que hemos creado muchas cosas y claro, una de las respuestas más icónicas de este video que te decía de estos hombres que salen a hacer preguntar qué crearon las mujeres, nosotras creamos todo el mundo, porque la mitad de la población mundial son mujeres y la otra mitad son hijos de mujeres. Entonces hay que pensarle un poquito ahí. Creo que mostraba la imagen de Gabriel García Márquez. Ajá. La verdad, o sea, puedes dar toda tu vida, todo lo que necesites y terminó ganando el premio Nobel por todo el esfuerzo. Y, o sea, obviamente Gabriel es un gran escritor y todo, pero al parecer quien estuvo detrás fue aquella mujer. Claro. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que sigan investigando. Así que, ¿qué más creamos las mujeres? Hemos creado muchas cosas. Pero entonces, eso por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y nos vemos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Chismecito Inclusivo. Chao.